presentado por José Luis Gordillo. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba allá? Y bueno, estamos en el programa Oasis en el Desierto. Ha llegado el momento de meditar en la palabra del Señor. Hoy no tenemos ningún invitado, pero tenemos al invitado más importante en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, al cual le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hablar de un tema titulado La batalla de la fe. Todos tenemos que librar batallas en nuestra vida. Todos tenemos que estar conscientes de que la vida no es fácil. Y más para los que estamos en Cristo Jesús. Quizás vienen pruebas a nuestra vida. Y tenemos que estar conscientes de que esta batalla la tenemos que librar. No solamente solos. No porque estemos solos, sino porque el Señor está con nosotros. Para eso vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 hasta el 8, que dicen el nombre maravilloso de Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a pelear la buena batalla de la fe cada día en nuestras vidas, Señor, que en cada momento, que en cada detalle, que en cada situación te podamos tener en cuenta, Señor. Eso es lo importante para nosotros, poder tenerte, Señor, y poder bendecir tu nombre. Señor, te damos toda la gloria y la honra, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a hablar de la buena batalla de la fe. Pablo habla acerca de esta batalla que nosotros tenemos que librar constantemente. Estar en esta vida, sobre todo en el Evangelio, es una batalla que tenemos que librar cada día. Tenemos que luchar la buena batalla de la fe contra todo lo que se oponga a lo que es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra. Es un ministerio que Timoteo tenía que hacer, tenía que realizar, tenía que evangelizar, tenía que hablarle a las personas que no conocían a Cristo. Esa es la tarea que tiene la iglesia ahora en estos tiempos. El Señor nos encarece que tenemos que predicar su palabra hacia todos aquellos que no lo conocen. Es importante abrir nuestra boca, decir esas palabras de aliento para aquel que lo necesita. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor que tú prediques a tiempo y afuera de tiempo. El Señor quiere que su palabra sea escuchada en todo rincón, en toda nación, en todo lugar, aún en las montañas, a donde haya vida. El Señor quiere que llevemos ese mensaje evangelístico. La radio está cumpliendo con ese propósito. Y todos los que predicamos el Evangelio somos bendecidos porque el Señor quiere que su palabra llegue hacia aquellos que no lo conocen.
Pablo le dice a Timoteo: yo te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que hables de mi palabra, que me conozcan, que sepan que soy un Dios poderoso y que he mandado a mi Hijo a morir por todos ustedes. Eso es lo que nos manda el Señor. El Señor quiere que aquellas personas que están sufriendo, nosotros podamos darle una palabra de esperanza. El Señor quiere que prediquemos su palabra, no solamente con palabras de sabiduría humana, como dice Pablo, sino con el poder del Evangelio. Tenemos que hablarles que el Señor ya resucitó, que el Señor sana en estos tiempos, que el Señor te puede prosperar cada día. Tenemos el Evangelio poderoso del Señor y tenemos que hablarle a aquellos que no conocen la palabra. Tenemos que decirles que el Señor es el único que puede perdonar sus pecados. Esto quiere decir que si la aceptan, no quiere decir que sus problemas se terminaron, sino que por el contrario, quizás vengan más problemas a su vida, más pruebas. Pero lo importante es que usted ya no está solo, sino que Cristo está con usted. Eso es importante de analizar. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él está encareciendo delante de Dios el Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante que la palabra de Dios pueda llegar no solamente en exhortación. Exhortar quiere decir motivar a aquellos a que sigan adelante, a aquellas personas, sino también que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios con amor. Decía un teólogo, un pastor que estábamos escuchando: nosotros no podemos condenar a los que ya están condenados, pero sí podemos resucitarlos a una nueva vida. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, pueden resucitar en novedad de vida a través de aceptar a Cristo en su corazón. Quizás su espíritu está muerto, pero si acepta a Jesucristo, el Señor le dará vida eterna. Esa es la promesa que hemos recibido de Dios. Por eso es que estamos predicando el Evangelio. Si definitivamente el Señor no ha resucitado, en vano es nuestra predicación. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Muchos dirían perdiendo el tiempo porque son fanáticos, pero no es así, porque nuestra fe ha crecido, porque hemos creído en la palabra del Señor. Por eso cuando hablamos de Cristo, estamos hablando a aquellos que no lo conocen, aquellos que se deben de dar una oportunidad para aceptarla en su corazón, y no solamente aceptarlo, sino que seguirle, servirle, hacerse un discípulo del Señor. El Señor no solamente vino a salvar almas, Él vino a salvar todo lo que se había perdido, pero también vino a ser discípulos. Él les vino a enseñar el camino correcto, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero para eso también vino el Espíritu Santo, para guiarnos hacia toda la verdad. Él es nuestro director, Él es nuestro maestro, Él es nuestro comandante en jefe. Él nos guía cada día. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo. Dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente, en lugar de estudiar la Biblia, está estudiando otro tipo de libros. Y han sacado tantas herejías. ¿Por qué? Porque lo han sacado de otros libros, quizás de su imaginación. Nosotros tenemos que conocer la palabra. Tenemos que saber que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que guiarnos a través de su palabra. Porque mucha gente ahorita está escuchando tantas doctrinas. El día de ayer estaba viendo en la televisión gente que está sanando solamente con imponer manos. Pero creen todavía en sus imágenes. Y ahí es donde yo digo: Señor, perdónalos, porque están haciendo algo que no es debido, por ignorancia quizás, porque no conocen tu palabra. Tanta gente que se amontona. Estaba viendo en la televisión que están escuchando al Dalai Lama, la Secretaría Nacional de Trabajadores de la Educación. Imagínense, los maestros quieren implementar cosas que son del ocultismo, como lo que practica el Dalai Lama.
Y la gente que no sabe está practicando el yoga, están practicando el mentalismo. Esas personas, así como el Dalai Lama, sale de su cuerpo y se comunica con otros espíritus. Está actuando en la cuarta dimensión, pero la gente no lo sabe. Y la gente está mirando la televisión diciendo, qué gran hombre, pero ¿quién es él? Es un hombre como todos nosotros. El problema radica en que no escuchamos la palabra de Dios, porque muchos falsos cristos vendrán en estos postreros días. Y la gente se va a amontonar. La gente quiere escuchar algo nuevo, ya no quiere oír la palabra. Muchos dicen, como decían en el Vaticano, la palabra de Dios ya pasó de moda. Por eso están inventando nuevas cartas, están haciendo nuevos libros. Pero la Biblia, hermanos, es la que nos debe de guiar hacia toda la verdad. Pero mucha gente está escuchando otras doctrinas, como la de los hindúes, están escuchando la doctrina de los budistas o del Islam. Cosas que son contrarias a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha llegado a nosotros no solamente porque sea de Israel, amados hermanos y amigos, sino porque la palabra es en sí, tiene vida. La palabra tiene vida. Y por eso es que nos ha convencido de que el Señor Jesús es la verdad. No necesitamos buscar más verdades, más de la que está escrita en la palabra, pero muchos están indagando y van a ser confundidos y quizás perdidos en su mente si no se guían por la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio, dice Pablo a Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que Dios quiere, que cumplamos el ministerio. Si Dios te ha llamado, hermano, hermana, para ser evangelista, cumple con tu ministerio. Si tú eres maestro, cumple con ese trabajo. Si eres pastor, también te invito a que cumplas. Eres apóstol, profeta, yo no sé qué llamado tengas, pero cumple con tu ministerio. No te vayas a la tumba sin desarrollar todo lo que Dios te ha dado. Ese don que ha puesto en ti es para que tú le saques provecho, en el sentido de que tú puedas enseñar a otros, que tú puedas ganar almas para Cristo, que tú puedas predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Pero en estos postreros días tantas personas van a salir que son los Cristos, que son los ungidos, y hay que tener cuidado. Son tiempos peligrosos y la sana doctrina va a sufrir. ¿Por qué? Porque vienen tantas doctrinas de diversos lugares y tenemos que estar siempre mirando la palabra de Dios que nos está advirtiendo para que no caigamos en ningún juego. El Señor quiere bendecirnos, pero tenemos que conocer su palabra. Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es importante. Qué bonitas palabras son las de Pablo. Imagínense que usted y yo llegáramos al final de nuestros días y le dijéramos, Señor, hemos peleado la batalla de la fe, te hemos servido. Y Señor, ahora nos vamos a ir contigo. Qué alegría, qué gozo saber que ya hemos cumplido nuestra obra, el ministerio que Dios nos ha dado. Qué precioso es llegar a la meta y decir, Señor, el propósito que tenías en mí lo he cumplido gracias a ti, Señor. Pero qué triste es llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, la obra que tú me diste, el don que tú me has dado, Señor, no hice nada. El talento que tú me diste, tuve miedo porque tú eres un hombre que recoges donde no siembras. Y Señor, aquí está tu talento, te devuelvo el que me diste, porque tuve miedo y lo enterré. Ahora te lo devuelvo, el Señor se lo va a dar al que tiene 5, le va a dar 10 y le va a dar más. Es importante que nosotros podamos decir, Señor, estoy cumpliendo con lo que tú me has mandado. El trabajo en la obra del Señor siempre va a haber trabajo en la obra de Dios, siempre va a haber necesidades. No solamente económicas, sino espirituales. En la obra de Dios siempre va a haber una necesidad de ofrendar constantemente. Y qué importante, amados hermanos y hermanas, que trabajemos para el reino de Dios, que no nos cansemos de dar, que nosotros podamos bendecir a través de nuestro trabajo y a través de nuestro dinero, poder bendecir el ministerio o la iglesia donde estamos. Es importante, hermanos, porque sabemos que Dios nos bendice en gran manera, en la manera que damos. Nosotros recibimos. El Señor Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces,
Tenemos que practicar el ser dadivosos, porque eso Dios le agrada. La Biblia dice que los ávaros no entrarán en el reino de Dios. Todos aquellos que su dinero lo están guardando constantemente, el Señor no le gusta eso. No estoy diciendo que usted no pueda ahorrar, es necesario ahorrar también. Pero si usted puede ofrendar con libertad, hágalo. El Señor va a bendecir su vida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué importante es recibir esa corona de justicia. Esa corona que está preparada ya en los cielos para sus siervos, para sus siervas. Pero en Apocalipsis dice el Señor, he aquí, apresúrate, trabaja, porque no vaya a tomar a alguien más tu galardón, tu corona. Así es que tenemos que pelear la batalla constantemente. Tenemos que librarlos en el nombre de Jesús. No solo nosotros estamos peleando, sino que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, peleando cada batalla, cada necesidad, cada aflicción. Él está dispuesto a ayudarnos. Es importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta en la oración, en el ayuno, en la lectura de su palabra. El Señor quiere que su pueblo despierte ya, que ya no esté dormido, sino que despierte, y el Señor les va a revelar en su palabra lo que Él quiere. Es el tiempo de Dios para predicar su palabra, es el tiempo de Dios para levantar la cosecha, es el tiempo de Dios para que podamos trabajar en su obra. El Señor sabemos que nos va a bendecir en aquel día. Tenemos que trabajar, tenemos que ser fieles con Él, y Dios nos va a dar esa bendición que esperamos en Él. Al que se le dio mucho, mucho se le demandó. Al que se le da poco, poco se le va a demandar. Pero, amados hermanos, tenemos que seguir adelante en la batalla de la fe. Y cuando hablamos de la batalla, estamos hablando de que quizás van a llegar las enfermedades a tu vida, quizás las carencias, quizás todos los problemas que te están quizás quitando la paz, quitando el alivio a tu alma. Entonces tenemos que, amados hermanos, tenemos que seguir adelante y pedirle al Señor que nos ayude. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte en la oración. Tenemos que orar con fe al Señor cada día. La batalla es de Él. Nosotros nos corresponde creerle que Él está con nosotros. Cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a los diferentes pueblos que estaban allí ocupando la tierra prometida, cuando ellos salieron de Egipto, el Señor iba delante de ellos como poderoso guerrero, como poderoso gigante. Es más, la Biblia dice que Jehová es varón de guerra. A ellos les correspondía ir a hacer la guerra material, pero el Señor hacía la guerra espiritual antes. Pero recordemos que cuando entraron a Jericó, lograron dominar esa fortaleza y conquistaron esa ciudad. Pero cuando fueron a una ciudad más pequeña, la ciudad de ahí, fue cuando ellos perdieron la batalla. Pero no la perdieron porque no tuvieran un ejército numeroso, sino perdieron porque había un pecador que es Acán. Entonces el Señor quiere que nosotros peleemos la batalla de la fe, pero también el pecado lo tenemos que desechar de nuestras vidas, porque si tenemos pecado y estamos peleando la batalla, sin duda vamos a ser derrotados. El Señor quiere darnos la victoria, pero también asimismo que nosotros podamos limpiar nuestra vida y llegar y decirle: Señor, yo quiero pedirte esas bendiciones que tú me has dado, y pelear contra todo lo malo que venga a mi vida, en oración, ponerlo en tus manos y saber que tú me ayudas y que tú me sanas y que tú estás dispuesto a ayudarme en toda necesidad. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.